¿Está dispuesto a amar a quien le ha hecho daño? ¿Qué piensa del mandamiento de Cristo de bendecir al que lo maldice o servir al que lo odia? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continúa llevándonos a través de las sorprendentes enseñanzas de Jesús en el Sermón del Altiplano. Mientras que el mundo nos enseña a reclamar nuestros derechos, buscar venganza, proteger nuestro orgullo y mantener distancia de aquellos que nos han herido, Jesús nos llama a un estándar mucho más alto: vivir con compasión, entrega, amor y gracia. Este mensaje lleva por título Los derechos del ciudadano del reino. En su Sermón del Altiplano, el Señor Jesús está poniendo todo de cabeza. En cada breve declaración, una tras otra, Jesús ha hecho tambalear las expectativas de los patriotas judíos que anhelaban ser liberados de la opresión romana. Tomó la espada de la verdad y cortó a través de siglos de tradición religiosa. Exigió que dieran mayor prioridad a las motivaciones y actitudes que a los rituales y la religiosidad. Cada declaración de Jesús era como una bomba. Estaba exigiendo cosas impactantes, incómodas e incluso extrañas para toda persona que quería seguirlo como su discípulo. Básicamente, él estaba entregando la constitución para los ciudadanos del cielo. No pude evitar comparar esta constitución donde Jesús indica todo lo que el creyente debe entregar con los derechos constitucionales de hoy. En cada uno de nuestros países tenemos derechos constitucionales. Algunos son bastante similares. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, comienza con lo que se llama la Declaración de Derechos, ratificada en 1791. Allí encontramos derechos como el derecho a la libre expresión, el derecho al libre ejercicio de su religión, entre otras. Y estoy muy agradecido por esta Declaración de Derechos. Estoy agradecido de vivir en un país que tiene una democracia y una constitución como esta, y puedo servir al Señor con libertad. Pero el problema es el siguiente: la Iglesia en general tiende a querer adoptar estos derechos en la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, no lo malinterprete, es un tremendo beneficio contar con todos estos derechos constitucionales. De hecho, muchos países en el mundo podrían beneficiarse grandemente al tener las mismas libertades que estos nos otorgan. Sin embargo, a medida que esta Declaración de Derechos se debate, se reescribe y erosiona, la reacción del cristiano y de la Iglesia me parece bastante reveladora. He escuchado a cristianos y líderes cristianos proponer de todo, desde dejar de pagar sus impuestos hasta crear comunidades cristianas separadas del gobierno y aún tomar las armas para defender sus derechos. He llegado a creer que lo que Jesús predicó aquí en su Sermón del Altiplano no sería bienvenido en muchas congregaciones y por muchos líderes ministeriales de hoy. Estoy convencido de que no invitarían a Jesús a predicar otra vez después de soltar estas bombas aquí en Lucas capítulo 6, frente a su profundamente patriótica y nacionalista audiencia judía. Ellos querían un cambio de gobierno, querían eliminar a Roma, estaban cansados de pagar impuestos y ser ridiculizados y marginados por la sociedad. Estaban listos para un líder y un mensaje que pudiera defender sus derechos personales, sus libertades religiosas. Bueno, agárrese de su asiento, porque Jesús está a punto de entregar un conjunto de derechos muy diferentes para ellos y para nosotros el día de hoy. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Mientras estudiamos el siguiente párrafo, quiero estructurar el pasaje en 8 derechos que Jesús prometió a sus seguidores. Querido creyente, estos son sus derechos como ciudadano del reino, los derechos de cada cristiano que sigue a Cristo como su fiel discípulo. En primer lugar, usted tiene el derecho de amar a los que no estén de acuerdo con usted. Jesús dice al comenzar el versículo 27,
Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Mire, la razón por la que creo que el sermón de Jesús no genera mayor impacto entre los cristianos hoy es porque o realmente no sabemos lo que Jesús dijo o pensamos que no nos aplica a nosotros. Pero escuche esto, todo lo que Jesús dice aquí aplica a nuestras vidas. Otros pasajes a lo largo del Nuevo Testamento confirman que estos son mandamientos para la iglesia. Y este primer derecho de los creyentes prepara el escenario para todos los demás. Ama a tus enemigos. Este verbo para amar proviene de la palabra griega agape. Es un mandamiento, una instrucción. Hace referencia a estar dispuesto a amar, escoger amar. Es algo voluntario, es amar a alguien que no tiene el mérito de ser amado, ni siquiera se lo merece. Esta es la palabra que usan los autores del Nuevo Testamento para describir el amor de Dios hacia los pecadores, Romanos 5:8, y el amor que Cristo tiene por su iglesia, Efesios 5:25. Nosotros definitivamente no merecemos su amor, no lo hemos ganado. Y sin embargo, Él ha elegido amarnos. Jesús entonces usa este verbo para decir que el creyente tiene el derecho de amar a aquellos que no lo merecen. Jesús usa aquí la palabra enemigos, ama a tus enemigos. Podría traducir ese término como hostiles. O sea, estas personas no solo parecen antipáticas, realmente son hostiles. Ahora bien, la audiencia judía de Jesús entendía que la ley enseñaba que debían amar a su prójimo, Levítico 19:18, y su definición de prójimo era alguien que tenía la misma condición. Conveniente, ¿no? Así es muy fácil. Obviamente puedo amar a las personas que comparten mi opinión. De hecho, creo que son personas muy inteligentes. Pero la idea de enemigos aquí aplica a aquellos que no comparten nuestras opiniones, ya sean triviales, religiosas, políticas. Entonces, seamos honestos, esa persona va a ser muy difícil de amar. Pero resulta que este es su derecho, como ciudadano del reino de los cielos. Jesús nos está ofreciendo una lista de derechos bastante diferente. En segundo lugar, usted tiene el derecho de servir a aquellos que lo odian. Jesús dice en el versículo 27, ama a tus enemigos, y ahora note lo que sigue, haced el bien a los que os aborrecen. Note la progresión aquí. Primero viene la actitud correcta, y luego viene la acción correcta. Básicamente le está diciendo que no debe evitar a estas personas. No debe cambiar de aula para evadirlos, no debe renunciar a su trabajo para alejarse de ellos. Es más, ¿alguna vez ha pensado en el hecho de que es físicamente imposible servir a alguien que lo odia a menos que esté cerca de él? Puede que esta persona lo odie, pero usted debe encontrar la manera de hacerle el bien. Una taza de café, un saludo amable, ayudarlo con alguna tarea, compartir alimentos o lo que sea. ¿Sabía que el Antiguo Testamento nos dice lo mismo? Moisés escribió, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Éxodo 23:4. Quizás uno podría estar tentado a alegrarse de que se le perdió el asno. Se salió de su propiedad y anda vagando por ahí. Y se lo merecía. Justicia divina. Bien hecho, Señor. Eso sería lo natural, ¿no? Jesús está diciendo aquí, los ciudadanos de mi reino tienen una habilidad sobrenatural. Por medio del fruto producido por el Espíritu Santo que habita en ellos, de amar a aquellos que lo odian. Y no solo eso, sino que también tienen la capacidad y el derecho de servir a los que los odian. En tercer lugar, usted tiene el derecho de ser amable con los que lo maldicen. Jesús dice aquí en el versículo 28, bendecid a los que os maldicen.
La palabra para maldecir aquí se refiere a pedir que Dios haga sufrir a una persona. Y Jesús nos dice aquí, probablemente te sientas tentado a contraatacar. Podrías querer decirle lo que realmente piensas al respecto. Pero en cambio Jesús nos ha dado el derecho de responder con bendición. Bendigan a aquellos que los maldicen. Bendiga. Eulogete en griego, lo que nos da la palabra elogio. Hable bien de ellos. Pero espere un segundo, yo tengo el derecho de la libertad de expresión, tengo el derecho a decir lo que se me antoja, puedo decir lo que pienso, es mi derecho constitucional. Y Jesús le dice, yo tengo un conjunto de derechos muy diferentes para los ciudadanos de mi reino. Nosotros ahora tenemos el derecho de bendecir a aquellos que nos maldicen. Continuando, en cuarto lugar, usted tiene el derecho de orar por los que le hacen daño. Jesús continúa diciendo en el versículo 28, orad por los que os calumnian. Y la palabra traducida calumnia se refiere a un maltrato, probablemente relacionado con la persecución religiosa. Jesús nos dice que nuestra reacción ante el maltrato, el abuso, la discriminación, la persecución, no es gritar más fuerte, no es exigir nuestro derecho a la expresión religiosa o el derecho a vivir pacíficamente. El hermano que traduce los programas de sabiduría para el corazón en chino mandarín lidera una iglesia clandestina en China. Escuche esto, solo décadas después de que Jesús pronunciara estas palabras, los cristianos estarían escondidos en las catacumbas de Roma, mientras que otros serían lanzados a los leones en el Coliseo. Y es que nuestro enfoque debe estar puesto en el destino eterno de aquellos que abusan de nosotros, que nos persiguen o maltratan. Necesitamos preocuparnos por ellos. Le invito a escuchar a uno de los creyentes más perseguidos de todos los tiempos. El apóstol Pablo nos escribe, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, 1-2. Ahora, ¿suena esto como una publicación en sus redes sociales? ¿Responde así por internet a la persona que odia sus convicciones cristianas? ¿Podría decir esa persona, no estoy de acuerdo con usted, pero me sorprende que su respuesta sea tan tranquila, piadosa, digna y honesta? Es evidente que usted está orando por sus líderes y su país. Querido creyente, usted tiene el derecho de orar por aquellos que le hieren. Quinto, usted tiene el derecho a negarse a tomar venganza. Continuamos en Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Mateo capítulo 5 agrega las palabras la mejilla derecha. Ahora, esto hace referencia a ser insultado. La idea de ofrecer la otra mejilla no es un consejo para que deje que el matón del vecindario lo golpee sin parar. Esto tiene que ver con reaccionar sobrenaturalmente en lugar de manera natural, porque lo natural es que contraatacar, especialmente si usted es más grande que el otro. Es básicamente una orden para negarse a devolver el golpe, física o verbalmente. Usted no tiene que desquitarse, no va a ganar la pelea con un insulto más grande, no va a buscar reivindicarse cuando lo humillan. Jesús dice en efecto, usted tiene el derecho a vivir sin ser reivindicado en la tierra. Pero sí lo será delante de Dios. Continuando, usted tiene el derecho a que le roben sus objetos personales. Jesús dice al final del versículo 29, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La capa hace referencia a una prenda que parecía una bata que llegaba hasta el piso.
Por su parte, la túnica era como una camiseta que estaba en contacto directo con la piel. Jesús puede estar refiriéndose aquí a un robo o un asalto, o incluso una acción legal tomada en contra del creyente. Ahora bien, nosotros tenemos el derecho a la propiedad privada, el derecho a nuestra privacidad, a proteger nuestras posesiones, propiedades, etc. Pero otra vez, Jesús está entregando un conjunto diferente de derechos. Él está diciéndonos que tenemos el derecho a perderlo todo y quedarnos sin nada. Ahora debemos entender que Jesús no está restándole importancia a la bendición de tener leyes justas. Lo que Jesús está diciéndole esencialmente a sus discípulos es que vivan con la actitud de que las posesiones son temporales. Es decir, que después de todo, tal vez no los van a tratar con justicia. Así que no se aferran a sus posesiones. Ahora puede imaginar cómo la energía y la emoción simplemente se evaporan en aquel lugar. Miles y miles de personas que no podían esperar para ver a Jesús y escucharlo predicar, ahora ya no están tan entusiasmados con él. Muchos discípulos dejarán a Jesús después de este sermón y ya no caminarán con él. Pero Jesús aún no ha terminado. Él continúa diciendo que usted tiene el derecho a ser generoso con aquellos que no le devuelven su dinero. Ahora en el versículo 30 Jesús da la peor asesoría financiera del planeta y dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El término traducido pedir aquí se entiende en el contexto de endeudarse. La idea principal no es alguien que está pidiendo limosnas en la calle. Sin embargo, existe también un ingrediente de desesperación aquí. La persona podría pedir prestado comida, por así decirlo, como también dinero, porque en esa cultura la gente era comúnmente pobre. Un historiador dijo que una persona estaba siempre a una mala cosecha de caer en la bancarrota. Así que era arriesgado prestarle a otra persona pobre. Pero el Señor añade aquí que si alguien tomaba sus posesiones y no las regresaba, no debía exigirles que se las devuelva. Puede que haya sido su caja de herramientas o su mesa de trabajo, su vaca lechera, su arado, y esa persona no puede permitirse devolverla porque caería nuevamente en la pobreza. Entonces deje que se las quede, dice el Señor. Pero espere un segundo, tenemos el derecho constitucional de nunca ser privados de nuestra propiedad sin una justa compensación. Mire, Jesús no está sugiriendo aquí que ignoremos los derechos básicos de la propiedad y las posesiones, pero Él nos sujeta a un estándar completamente nuevo, un estándar de compasión por las necesidades de los demás. En efecto, está diciendo la gente es más importante que las posesiones. Por lo tanto, usted también tiene el derecho a ser generoso, incluso aunque esto conlleve una gran pérdida financiera. Finalmente, usted tiene el derecho de no ver realizados muchos de sus deseos durante su vida. Jesús entrega lo que hemos llegado a conocer como la regla de oro, como se la llama desde el siglo XVI. Jesús dice aquí en el versículo 31, «Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Ahora note que debemos hacer como queremos que otros hagan con nosotros. Y a decir verdad, normalmente la gente no nos trata de esa manera, ¿no es así? Comúnmente las personas no nos tratan como nos gustaría que lo hicieran. Sin embargo, usted siga adelante haciendo lo que ellos no hacen. Continúe siendo generoso. Continúe hablando palabras amables y orando fielmente, sirviéndole sacrificialmente como le gustaría que lo trataran a usted. Me imagino que más de alguno en la audiencia estará pensando ahora, todo eso suena muy lindo, pero el mundo no funciona de esa manera. La regla de oro que vivimos es, tú me ayudas y yo te ayudo, o una mano lava la otra. Así es como funciona la vida. El Señor Jesús conocía sus corazones y conoce los nuestros,
Así que Él busca despertar convicción en nosotros al insistir en su argumento en el versículo 32 y nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Jesús básicamente dice: yo sé cómo funciona el mundo. Sé cómo actúan los incrédulos, pero no les pido que reclamen sus derechos. Les pido que vivan según los míos. No los llamo a imitar a la humanidad, los llamo a imitar a Dios. Note nuevamente el versículo 35: y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La frase hijos del Altísimo hace referencia a la cultura de la familia y significa que sus acciones revelan la familia a la que usted pertenece. Entonces, si usted es un ciudadano del cielo, compórtese como su Padre que está en los cielos. Y con esto, permítame hacer 3 aplicaciones prácticas. Primero, rechace la mentalidad del mundo. Lo que quiero decir es que debe rechazar esos mensajes que escucha hoy de que los cristianos necesitan luchar por sus derechos personales y religiosos. Ahora podemos y debemos expresar nuestras ideas y reclamar nuestros derechos legales como ciudadanos, así como el apóstol Pablo reclamó su derecho a un juicio justo en Hechos 25:11 y se libró así de una golpiza, recordándole al carcelero que era un ciudadano romano, Hechos 22:25. Sin embargo, Pablo nunca vio sus derechos como garantías dadas por Dios. Pablo, de hecho, pronto sería martirizado injustamente. Él no recibió el juicio justo al que tenía derecho. Y creo que el cristiano promedio se siente enojado y amenazado porque piensa que sus derechos ciudadanos son prácticamente derechos bíblicos. Así es como nos deberían tratar. Pero mire a Jesucristo, nuestro ejemplo supremo, que renunció a todos sus derechos. Él permitió que el mundo pisoteara sus derechos para darnos un derecho que debemos reclamar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Rechace la mentalidad de su mundo, incluso la del mundo cristiano muchas veces, que parece más preocupado por sus libertades y derechos que por ser fieles seguidores de Jesús. En segundo lugar, resista caer en discusiones innecesarias, especialmente en las redes sociales, en las aulas de clase, en su lugar de trabajo. ¿Revelan sus publicaciones que está orando por sus líderes? ¿Que está preocupado por el progreso del Evangelio? Aléjese de las redes sociales durante una semana si es necesario. Sumérjase en el sermón del altiplano en Lucas capítulo 6 y luego vuelva renovado, listo para demostrarle gracia a su prójimo, que no está de acuerdo con usted. Vuelva con una nueva compasión por los incrédulos. Ellos no son sus enemigos, son su campo misionero. Y con eso en mente, aquí está la tercera aplicación. Recuerde la gran comisión. Esta es nuestra comisión, hacer discípulos de todas las naciones. Y esta misión no ha cambiado en los últimos 2000 años. Nuestra comisión no es reemplazar a los líderes políticos, aunque debemos votar según nuestros principios cristianos y aprovechar nuestras libertades en aras de la justicia. Pero recordemos que nuestra misión más grande no es temporal. Nuestra misión no es lograr que nuestro país vuelva a principios más conservadores.
Escuche, me encantaría que el declive moral de nuestra cultura se detuviera porque hoy parece que empeora a toda velocidad. Y me regocijo cuando personas con valores cristianos llegan a posiciones de influencia. De hecho, ese puede ser el llamado de Dios para su vida. Participar de la vida política o judicial, ser de gran influencia en su municipalidad o su junta de vecinos, o aún en su pueblo o ciudad, ser luz y sal elevando la justicia. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones, como dice Proverbios 14, versículo 34. Pero recordemos, nuestra misión es ir y contarles a los ciudadanos de los países donde hemos sido asignados como embajadores, países que pueden silenciarnos e insultarnos y odiarnos, defraudarnos y aún perseguirnos. Nuestra misión es recordarles con la compasión y la gracia del Evangelio que hay otro país, que hay otra ciudad, hay una ciudadanía mejor, hay una lealtad más alta, hay un reino eterno y hay un rey que viene, al que nos debemos entregar, porque Él tendrá la última palabra. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, encomendémonos a Él y demostremos su misericordia y gracia a nuestro mundo perdido y nuestros hermanos en Cristo. Rechacemos la mentalidad del mundo. Resista caer en discusiones innecesarias y recuerde la misión que el Señor nos da mientras aceptamos los derechos y las responsabilidades de ser un ciudadano del cielo. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. El mensaje de hoy se titula Los derechos del ciudadano del reino y forma parte de la serie de estudios en Lucas, el Sermón del Altiplano. Reflexionamos sobre el llamado de Jesús a amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y servir a quienes nos odian. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición y le inspire a vivir los principios del reino de los cielos, reflejando el carácter de Cristo. En Sabiduría para el Corazón, nos gozamos en orar por nuestros oyentes. Si desea que oremos por usted, envíanos un mensaje a través de nuestra página web sabiduriaespanol.org/contacto y compártanos sus peticiones de oración. Gracias por su fiel sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas. Lo esperamos en nuestro próximo programa.